Muy buenos días y bienvenidos a este Magic Internacional Jornada de sábado. Todas las conferencias que presento aquí para mí son un primor, me lo paso en grande y disfruto mucho, pero la de ahora para mí es muy especial. Esta persona que está aquí a mi lado es seguramente... Bueno, sí, un aplauso, va, aplauso, no reprimáis. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Es, hoy por hoy, de los pocos investigadores serios, profesionales, rigurosos que quedan en España sobre el terreno, investigador de campo, que va a cementerios, casas encantadas, allí donde se producen fenómenos paranormales. Es el mayor experto, desde mi punto de vista, en psicofonías y psicoimágenes que ahora mismo podemos encontrar en España. Yo con Pedro he hecho un montón de programas de radio, televisión. Nunca nos habíamos conocido en persona. Es cierto. Y por eso para mí es un día muy especial, porque sé que os va a encantar esta conferencia. Os va a inquietar también y os va a dar respuestas de qué hay al otro lado, qué hay al más allá. Un fuerte aplauso para Pedro Amorós. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, no sé dónde ponerme, pero... ¿Queréis pasar miedo? La verdad es que quiero daros algo especial y algo especial que a mí siempre me ha llamado la atención. Y es precisamente hablar del aspecto psicofónico, de las psicofonías. Pero no sin antes deciros varias cosas que yo creo que son importantes a tener en cuenta. El mundo en el que nos movemos es un mundo bastante complicado, un mundo de relación de leyes, relaciones físicas, un poco para llegar a comprender qué es lo que hay detrás de ese más allá y lo que puede estar en este más acá. Yo creo que todo el mundo hemos tenido experiencias de pérdida de seres queridos, de gente que se nos ha ido, ¿no? Y que muchas veces nos hemos llegado a preguntar si realmente sus espíritus, su esencia, su conciencia inteligente está todavía con nosotros o forma parte de una especie de universo, ¿no? No sabemos si todo ese universo, a lo que nosotros llamamos universo trascendente, forma esa burbuja que se nos acerca a nosotros en un momento dado, ¿no? Y para ello tenemos que comprender algunas hipótesis y posicionamientos orientales que siempre han tenido en cuenta lo que es la trascendencia de la vida. Y abro esto con una frase que a mí me dijo un maestro, Puri Maharaj, un maestro hinduista que tenía un montón de templos, ya falleció. Y el hombre, pues, me cogió en una conferencia que dimos juntos, me cogió de la mano, me llevó a la sala de prensa. A este hombre no se le podía tocar porque decía que bajaban las vibraciones en las que él elevaba. No tenía nada. Llevaba una túnica y no tenía nada más. Y me dijo una frase muy interesante. Fijaos, dice, tu labor es demostrar con ciencia lo que para nosotros es evidencia. Analizar esto. Demostrar con ciencia lo que para nosotros es evidencia. Eso que nosotros hemos comprendido como evidente, hay que demostrarlo. Y tenía razón. Yo soy totalmente científico. Mi posicionamiento es cientificista. Creo en la física y creo en la lógica. Y creo en que los seres humanos necesariamente tenemos que movernos en un ambiente que sea éticamente probable. Porque a nadie le gusta estar engañado. Yo puedo sentir frío y os digo que tengo calor. Pero la forma de demostrar que yo tengo frío es ponerme un termómetro y enseñándoos el termómetro. Eso es lo que yo hago. Intentar transmitiros la posibilidad de que exista un mundo un poquito más allá que se mueva a diferencia del de nosotros, que evolucione diferente a nosotros, que tengamos
que ver cosas para poder probarlas y probar cosas para poder verlas. Este juego de palabras es lo que nos va a introducir directamente en la conferencia de hoy. Y es precisamente lo que también una frase que a mí me encantó, que lo dijo Swami Rama, que era un yogi hinduista muy bueno, y decía lo siguiente: el mundo objetivo es solo la mitad del universo. Lo que nosotros percibimos mediante nuestros sentidos en el mundo no es su totalidad. Y hoy vamos a comprenderlo, porque vamos a ver cosas que van a escaparse de nuestra lógica. Sabemos que los fenómenos paranormales, los fenómenos de transcomunicación instrumental, este tipo de voces, se salen a la casuística normal. Siempre tenemos que observar el resultado para comprender el qué ha sido. Pero no tenemos fenómenos objetivos. Necesitamos objetivizarlos. Y para ello tenemos que intentar ver cuál es el trasfondo de todo este tipo de fenomenología. ¿Es el más allá? ¿Son los difuntos quienes nos hablan con el tema de las psicofonías? ¿Realmente estamos viviendo trascendencia del alma? ¿Evoluciona el alma? ¿Está ahí? Bueno, pues la verdad es que no lo sabemos todavía, pero hay pruebas de lo que nosotros vamos a ver y a escuchar hoy. Esas pequeñas pruebas a veces son sutiles y os voy a hacer un planteamiento, y es el planteamiento energético. Hay un principio que se llama el primer principio de la termodinámica, que dice: la energía ni se crea ni se destruye, tan solo se transforma. Y en función de ese principio es como nosotros tenemos que orientar nuestra comprensión y lo que nosotros tenemos que ver. Bien, voy a pediros que vamos a hacer un pequeño ejemplo de esto que acabo de decir. Poner vuestra mano izquierda así, ¿vale? A ver, todo el mundo, ahí estáis, todos participando. Y vuestra mano derecha tenéis que ponerla arriba, un poquito más. Bien, y ahora lo que vamos a hacer es intentar sentir nuestra energía. Y para ello vamos a ir acercando hasta que notemos que nuestra mano empieza a notar el calor de la otra. A ver, a algunos se le quedará un poquito más cerca, a otros más, dependiendo del campo energético, ¿no? Acabo de decir energético. ¿Es correcto? Ya podéis quitar la mano. He visto que algunos más, otros menos. Pues sí, es energía. No es temperatura. ¿Sabéis por qué? Porque la temperatura de esta mano está la misma que esta, con lo cual no podíamos notar la diferencia de temperatura. Desde el punto de vista físico podríamos sacar más conclusiones, pero es evidente que desde el punto de vista físico esto es así. Tenemos una energía que, como decía el SETI Institute del Carl Sagan, la ausencia de pruebas no prueba la ausencia. El hecho de que no veamos esta energía o que no podamos detectarla no significa que no esté. Y sin embargo, fijaos qué sencillo que es detectarla. No es calor, es energía. La energía que desprende un cuerpo humano, que vaya usted a saber de qué se trata. Pero mi función es intentar indagar sobre qué hay detrás de todo este mundo. ¿Qué hay ahí detrás? ¿Realmente atravesamos una frontera? ¿Las psicofonías son una parte de esa energía que ha perdurado? Jürgenson ya decía, Fredrik Jürgenson fue el descubridor del fenómeno de la psicofonía, y él ya decía que desde un punto de vista lógico tendríamos que contactar con algo, que él llamaba la nave de los muertos, ni más ni menos. Un querido amigo, un querido maestro, una persona de gran sabiduría que muchos de vosotros seguro que le conocíais, era Sinesio Darnell, con el que yo he estado trabajando muchísimo tiempo e investigando, Bea y yo. Y bueno, él estaba convencido cada vez más, de que eran los difuntos quienes nos hablaban. Al igual que Jürgenson, al igual que Konstantin Raudiv, al igual que Hans Bender,
al igual que otros tantos. Yo he sido siempre muy reticente a pensar que se trate de los difuntos, pero es que lo que quiero es probarlo. Y para probar las cosas a veces hay que mojarse, ¿no? Por eso, yo para intentar adentrarme dentro de este mundo, lo que me gusta siempre es acercarme a la posibilidad de la demostración empírica. Y la demostración empírica, pues nos sitúa en cosas puntuales, sonidos puntuales, hechos puntuales, buscando en qué es lo que podría causar todo esto. Me di cuenta de que hay diferentes líneas espaciotemporales que conducen a un mismo punto. Os lo voy a explicar con otras palabras. Habéis oído la denominación multiverso, ¿no? Sabéis que existen varios caminos desde el punto de vista teórico que nos conducen a un mismo punto del cual tenemos una realidad. Cuando esa realidad es alterable o es seleccionable, es cuando decimos que los espacios están conectados. Que eso se pueda hacer de una forma a nuestro entorno es complicado, porque nosotros tenemos 3 dimensiones, alto, ancho y profundo. Y la dimensión espacio-temporal, el tiempo, podría estar ahí como 4ª dimensión, pero desde el punto de vista cuántico, desde tiempos de Albert Einstein, por ejemplo, el cual también lo afirmaba, o Edward Witten, con la unificación de las teorías de las supercuerdas y la creación de la teoría de la membrana cuántica, pues evidentemente se nos abre un mundo bastante importante de pequeñas partículas, micropartículas que deberían de estar ahí. Estoy intentando buscarle al fenómeno de la psicofonía una explicación teórica, física, para poder deciros a todos vosotros, están aquí. Y para ello es importantísimo que tengamos que tener en cuenta que la física tiene un fundamento, el teórico y el práctico. ¿Habéis oído hablar de los taquiones? A ver, levantad la mano quien haya oído hablar de los taquiones. Uy, qué poquita gente, madre mía. Bueno, pues os voy a presentar a Mr. Taquión. Hay un señor que se llamaba Gerald Feinberg, que en el año 1967 realizó un descubrimiento súper increíble. Se dio cuenta de que había una serie de partículas cuya hipotéticas probatura era matemática. Yo lo he hecho. Yo no es que tenga mucha idea de matemática, en mi carrera estudié matemática hasta 2º de carrera, que, tercero me suspendieron el álgebra, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Eso no cuenta. Cancelar, porque odio a ese hombre donde quiera que esté y le guardo cariño también. Pero bueno, el caso es que la lógica matemática nos hace demostrar axiomas que están ahí para intentar ver cuál es el punto de vista demostrativo de una partícula hipotética. El taquión es, lo voy a leer solo una vez y no lo volveré a repetir porque es horriblemente complicado. Son hipotéticas partículas subatómicas capaces de moverse a velocidades superlumínicas al disponer de una masa imaginaria y una masa cuadrada negativa, que rompen con el principio de la causalidad, al cual y por el cual retrocederían a la 4ª dimensión temporal, es decir, el tiempo, y que no pueden detectarse. ¿Por qué? Porque van más rápido que la luz. Al ir más rápido que la luz, no pueden detectarse. Y por eso nunca podrían ser alcanzados por la propia luz. Y esto significa que rompen el principio de la causalidad. Ergo, si hay el principio de la causalidad, lo conocéis, efecto, causa. Tenemos un efecto, algo lo ha producido, ¿vale? Bueno, pues el taquión rompería este principio. Vente para acá, que necesito tu ayuda. Tú mismo. Voy a poneros un ejemplo. Bueno, ¿cómo te llamas para todo el mundo? Fran. Fran.
Aquí tenemos a nuestro querido Fran, de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bueno, encantadísimo de verte. Fran, pueblo Fran. Aquí está un aplauso para Fran, que realmente parad, porque lo voy a matar. O sea, delante de todos. Esto no está preparado. Nos conocemos desde hace mucho tiempo, pero yo voy a acabar un poco con su existencia. Porque yo tengo en mi mano una pistola de taquiones. Y le voy a pegar un taquionazo. A ver, Fran, ponte aquí. Hemos dicho el principio de la causalidad, ¿vale? Ponte mirando a mí porque vamos a batirnos en un duelo y esto no quiero que os lo perdáis porque el principio de la causalidad hemos dicho efecto, causa, ¿vale? Primero se produce el efecto y luego, pues no. Primero se produce la causa y luego el efecto. Si yo no disparo mi pistola, ¿pero qué pasaría si empezamos a hacer alusión a la pistola de taquiones? El principio de la causalidad se rompe. No existe efecto sin causa. Con lo cual, si el taquión se antecede a la cuarta dimensión temporal, estaría condenado a viajar en el pasado, con lo cual el tiempo presente es anterior. Si yo tengo mi pistola y la desenfundo, ella tendría que haber caído. Rebobinamos. El efecto del taquionazo que te voy a pegar es instantáneamente anterior a que yo saque el arma. Con lo cual voy a volver a sacar el arma. 1, 2... Fran. ¿Me tengo que tirar? No, tienes que hacer que te he pegado un taquionazo. Sí, sí. ¿Vale? Venga, vamos otra vez. 1, 2... Bueno, ha sido un poco explícito, pero ha sido un aplauso para él. Gracias, querido. Muchas gracias. Bueno, el caso, ¿qué significa esto? Pues significa que no podemos olvidar que el taquión antecede y rompe el principio de la causalidad. ¿Qué pasaría si viajaran en el tiempo? Sería una posible explicación al por qué algunas de las psicofonías que yo he captado parecen venir de otro tiempo, ¿verdad? ¿Habéis visto alguna vez algo que anteceda a su propio tiempo? Es difícil, pero yo lo he grabado y lo vais a ver. En una de mis aventuras del misterio, bueno, sabéis que... A ver, ¿quién está suscrito a Aventura del Misterio? ¡Oh, qué pocas manos! Aquí va a haber un problema importante, y es que, como todos los que estéis aquí no suscribáis en Aventura del Misterio, esta noche mirad debajo de la cama. Porque yo os digo que va a ocurrir algo realmente serio. Hay una mano peluda por ahí que va a surgir de la nada y os va a contraatacar por la noche. Así que ya estáis suscribiéndose a Aventura del Misterio. Pero bueno, en una de mis aventuras la grabé con mi padre hace ya mucho tiempo. Y bueno, el caso es que le estaba contando una cosa que nos ocurrió. Y era algo que se antecedía en el tiempo. Con la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas realizamos un experimento hace muchísimos años en un castillo templario, en Lorcha, concretamente Perpuchent, en la Comunidad Valenciana. Allí ocurrió algo muy raro. Soy muy difícil de tomar fotos, te has dado cuenta, ¿verdad? Es que me muevo más que un rabo de lagartija. Pero bueno, tú sigue intentándolo y si no me quedo quieto y... Bueno, y lo curioso es que un cazador pegó un disparo al aire, ¿vale? ¡Pah! Y en la montaña recorrió todo el eco de la montaña ese sonido. Y fue impresionante, porque se quedó maravillosamente grabado. Pero cuando yo escuché el playback allí, me di cuenta que el eco estaba antes del sonido. Yo dije, esto no puede ser. Rebobinamos, escuchamos, esto no puede ser. Iba con un grupo de colegas, digo, mira, voy a dar una palmada. Cuando yo doy una palmada, tú te escondes ahí para que no haya principio de intencionalidad por parte del experimentador y, bueno, cuando oigas la palmada, lanza un grito brutal. Yo doy la palmada,
lanza mi compañero un grito brutal y el eco volvía a estar antes del... O sea, el eco era un eco fantasma. No tendría por qué estar ahí. Y sin embargo estaba. ¿De dónde salía ese eco? Bueno, conseguí grabarlo. Y lo vais a escuchar. Vamos a ver, David, si funciona esto. Dale ahí al peticlip para verlo. Estamos aquí ya preparados para grabar psicofonías. Muy bien. Yo quiero explicaros que este lugar es un tanto especial en el tema psicofónico. Aquí hace muchos años vine con unos buenos queridos amigos de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas y tuvimos la oportunidad de grabar algo muy extraño. Era como un eco muy raro que se producía antes de producirse el sonido. Esto yo sé que suena un poco extraño. Un poco raro, sí. Pero es como nosotros nos dimos cuenta precisamente desde abajo, desde la estación y desde en pleno del castillo. En ambos sitios se producía. Para que nos entendamos, dábamos una palmada. La palmada resonaba en todo lo que era la montaña, o un grito muy fuerte, y todo esto lo que producía era que en el playback, cuando reproducíamos lo grabado, el eco del sonido se producía antes del propio sonido. Fíjate. No tiene, o sea, yo lo bauticé como un eco fantasma. Es algo que no tiene explicación. Vamos, si te parece, a escucharlo. Claro que sí. Y, bueno, pues para que sepáis de lo que estamos hablando. Ahí vemos que es el mismo oscilograma. Estamos aquí ya preparados. Ahí es donde podemos observar que efectivamente hemos antecedido al tiempo. Se ha grabado un eco antes de que se produzca. Se ha producido un efecto antes de la causa. Hemos visto a Fran, de algún modo, ahí perdido entre los taquiones, ¿verdad? Ha muerto a un taquionazo antes de yo haber sacado mi pistola de taquiones. Y es por ello por lo que, de algún modo, este mismo efecto que hemos visto aquí, yo creo que antecede un poco a ese momento en el cual se produce. David, vamos a sacar la pantalla general. Ahí. Y ahora vamos a, de algún modo, comprender cómo funciona esto. Quizá el tiempo se sitúe de un modo inexplicable y quizá se pueda llegar a explicar. Pero cuando algo queda grabado en el tiempo, todos tenemos ese concepto de la psicofonía que está grabada en el tiempo, ¿no? Pues realmente no es así. No es el tiempo real que nosotros tenemos, sino es el tiempo pasado. Vamos a ver, que tengo esto así un poquito desordenado, porque es como si nosotros tuviéramos la posibilidad de acaparar un poco un espacio de esa línea dimensional. Por eso tenemos que hablar de la transformación energético-sonora. Por eso los sonidos se transforman y la energía se transforma en algo que no sabemos bien. Vamos a escuchar ahora una psicofonía bastante clara en la que yo pregunto si son los muertos los que están ahí, que me den un mensaje desde su mundo. Y concretamente me dicen, directo de los muertos, y no todos los que están. David, vamos a poner esta. ¿Escuchar?
directo de los muertos y no todos los que están. ¿Salimos de aquí, David? Y bueno, de algún modo, esto ya te pone un poco tras la pista de que es posible que ellos se autoidentifiquen como que están muertos, pero nosotros seguimos todavía sin saberlo. También ocurren cosas, por ejemplo, a ver, tengo por aquí un par de imágenes interesantes donde estoy con un buen amigo. Vamos a poner esta imagen, David. Estamos investigando, Francis y yo, en un palacio. Si observáis, yo tengo la grabadora en la mano. ¿Lo veis? Bien. ¿Puedes pasar a la siguiente imagen? Ahí, a la anterior. Siguiente. Anterior. Son imágenes consecutivas. Pon la siguiente, David. ¿Os dais cuenta que hay un pequeño trazo de luz? ¿Vale? Eso es. Ahí, ahí, ahí. Bueno, pues eso es un instante. Ahí no entraba luz por ningún sitio. Nada pudo generar ese trazo de luz entre Francis y yo. Preguntamos, ¿quién es? ¿Nos salimos de aquí, David? Y cuando yo pregunté quién es, me lo dijo claramente. Allí estábamos Francis y yo, no había nadie. Nadie. Era la Sara, una voz de anciano, me contesta. Vamos a darle, David. Esa voz no existía, esa voz no estaba. Vale, David, ya cuando quieras nos salimos a la página principal. No estaba, y era una voz de anciano que nos decía que era la Sara la que había producido ese efecto. Entonces ya nos están dando una prueba más cercana, ¿verdad? Ya nos están diciendo que ese trazo de luz que muchos de vosotros os habéis preguntado, ¿es un orbe, es un orbe, es un orbe? ¿O qué es? Porque los orbes tienen una explicación bastante plausible dentro del punto de vista lógico, ¿vale? Normalmente son insectos, suelen ser motas de polvo, partículas que están suspendidas en el aire, cualquier cosa, ¿no? Pero realmente esto empieza ya a acercarnos un poco a que ese trazo de luz, que Sinés y yo lo bautizamos como luminografía, de algún modo obedecería a una intencionalidad por parte de una entidad inteligente, ¿no? Y es verdad que a veces ese tiempo se nos escapa, un tiempo pasado que estaría ahí. Vamos a poner ahora un pequeño vídeo donde vais a ver un momento de una de las aventuras del misterio que estamos una compañera y yo grabando y que de repente en un castillo, ¿conocéis la ciudad de Orihuela? ¿Alguno? Bueno, Orihuela es muy bonita, es una ciudad que tiene un castillo enorme. Hay un monte que se llama el Monte de San Miguel y arriba del monte, bueno, pues está la nada, ¿no? Aquí nada más que hay un castillo musulmán muy antiguo, ¿no? Y ahí estábamos, dentro de una torre en la que de repente se escuchan unos cascos de un caballo pasar. Vamos a poner este vídeo. Bueno, esto de los tirones que me han pegado a mí. Dale un poquito de voz, David. Fuerte, es muy fuerte. Eso ha sido como esos 3 tirones de pam, 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 fuerte, es muy fuerte. Eso ha sido como esos 3 tirones de pam, 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 fuerte, es muy fuerte. Eso ha sido como esos 3 tirones de pam, pam, pam. Esto significa ¿qué? Que había un caballo allí, allí no había caballo alguno. Era imposible. ¿De dónde salían esos cascos? Nos trasladamos ahora a Belchite. En Belchite, en el año 1999, tuve la oportunidad de experimentar con un querido grupo de buenos amigos de la SEIP, de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, de la delegación de La Rioja y también de la de Aragón. Y estuvimos allí, bueno, pues realizando grabaciones. Yo, muy reacio a comprender que las psicofonías grabadas por mi querido amigo Carlos Bogdanich eran reales, esos sonidos de la guerra que se grabaron allí, pues allá que voy yo todo tonto de mí y digo, eso no puede ser porque las psicofonías responden en tiempo real. Bueno, pues esa noche grabé un
avión haciendo un picado y soltando una bomba. ¿Cómo te lo comes? O sea, increíble. Esa psicofonía la publicamos Javier Sierra y yo en Más Allá hace ya mucho tiempo y bueno, la verdad es que fue increíble. Pero algo que me ocurrió ya me puso tras la pista de que algo no estaba bien. ¿Os acordáis de los taquiones, no? Efecto causa, línea espacio-temporal un poco rara. Bien, 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 bien. Me invita el Ayuntamiento de Belchite a dar una conferencia sobre todo esto. ¿Y qué me encuentro? Que me alojan en una casa en Lécera, 7 kilómetros, estaba a 7 kilómetros del frente de Belchite, del pueblo. Y esa casa fue utilizada para el mando del bando republicano. Es decir, sabéis que estaban confrontados los nacionales con los republicanos. Y entonces, bueno, pues ahí estaba el problema. Tiempos de guerra, historias que nunca deberían de volver. El caso es que eso estaba ahí. Y digo, esta casa, una casa preciosa, Lécera, donde no hay ni panadería, que digo que no hay ni panadería no por nada, sino porque no hay. Y al no haber, significa que es pequeñito. José, no me mires así, que me está mirando muy raro. Y es verdad que quiero deciros que cuando yo vine de Belchite con el grupo de investigadores, exacto, y sin pan, por supuesto, pero con agua muy buena, ¿eh? ¿Qué me encontré? Pues me encontré que yo no me podía resistir. Veníamos de grabar allí y yo quería grabar en la casa. Esto, ahí. Eran las 5 de la mañana, hacía un frío inmenso. Bea se fue a dormir porque ya no podía más. Y nos quedamos 5 investigadores o 6 y yo. Y en ese silencio dije, chicos, sé que estáis, que os morís. Lo vais a ver, porque vais a ver el momento. Pero necesito grabar, aunque sean 2 minutos. Porque me enseñaron una bodega, el dueño, y en la bodega había como unos tablones puestos ahí para que en tiempos de guerra se ponían 2 tablones más, se ponían un eso y parecía que no había nada. Y sin embargo, abajo estaba oculta la gente del otro bando, ¿no? Y yo pregunto, ¿qué ocurrió en esa bodega? De repente, en el silencio, escucho como un brazo hace este movimiento. ¿Hay aquí alguien que haya hecho la mili o algo así? Venga, va, que no es de cosa que se... Hace mucho tiempo ya, pero... ¿Has tirado alguna granada alguna vez? No, pero hicieron un tiro y se salió la bocacha y... Madre mía. Madre mía. Bueno, ¿alguien ha tirado alguna granada? Bueno, vale, venga, va. ¿Cómo se tira una granada? Así, ¿no? Bien. Pues quiero que escuchéis eso, que cuando yo pregunto qué pasó en esa bodega, se escucha como el lanzar de una granada y la explosión. David, dale un poquito de voz, que quiero que esto se oiga estupendamente. Es esta exactamente. Prestad atención. ¿Qué pasó en esa bodega? La cual estaba incluso camuflada para ocultar a gente en la guerra. Escuchadlo bien. Lo repetimos. ¿Escuchad el brazo? Bueno, esto... vale, David, gracias. Cuando esto lo puse en Aventura del Misterio y cuando alguna gente que estaba trabajando en armamento, que son peritos dentro de lo que es el armamento, escucharon esto, me dijeron hasta el modelo de la granada. Una granada de tipo Lafitte, de origen francés. Y bueno, pues a mí me sorprendió. ¿Por qué en Belchite? ¿Por qué en Ogadú-Souglan? Es un pueblo pequeñito. Estuvimos Bea y yo hace unos meses volviendo a investigar allí. Fue masacrado durante la guerra por los nazis.
mataron a todos, casi a 200 niños y no sé cuántas mujeres. Los metieron en la iglesia, los ametrallaron y luego les pegaron fuego. O a Duxuglan hay que tenerlo en cuenta. En Belchite murieron más de 11.000 personas. ¿Sabéis lo que son 11.000 personas en un pueblo tan chiquitito como Belchite? ¿Por qué en Membrillo Bajo? Que también me ha ocurrido. ¿Por qué en lugares como el campo de concentración, en lo que fue el campo de concentración de Albatera? Que lo podéis ver en Aventura del Misterio, tenéis qué es lo que pasó allí, que fue increíble. ¿Por qué? ¿Por qué en Auschwitz, en Polonia, el campo de concentración de Auschwitz, donde tanta gente murió? Vosotros sabéis que a los presos los llevaban en un tren, los metían dentro del campo y allí los bajaban, ¿no? Todos tenemos en nuestra cabeza pues esas imágenes cuando les estaban echando agua por encima, que salían con las maletas y todo eso. Terrible. Pero, bueno, pues vais a oír, hoy en día en Auschwitz ya no está esa línea de tren, lógicamente, ni hay tren alguno. Yo le pediría a Adrián Meseguer que fuera y que de algún modo me grabase allí en un fragmento. Lo hizo tal cual. Y fijaos qué es lo que ocurrió. Estamos en Auschwitz, ¿eh? ¿Habéis oído un tren, verdad? ¿Qué sería? ¿Nos salimos de aquí, David? ¿Qué sería esto? Pues la verdad es que yo no lo tengo claro. ¿Qué nos están diciendo desde el pasado? ¿Qué nos están diciendo desde ese más allá? ¿Qué nos están diciendo desde cosas que no podríamos llegar a entender si no tuviéramos una referencia de que hay una entidad que se comunica con nosotros? Quiero enseñaros un efecto súper curioso, y es que hay siempre una inteligencia detrás. Vamos a poner este vídeo y vamos a salir de una duda, y es si estas entidades están ahí con nosotros o no. Vamos allá. Hay algo que deberíamos saber de esta casa. ¿Golpecitos? He pegado 3 golpes. Sí, los habéis oído, imagino. Si hay alguien aquí conmigo, ¿puedes volver a pegar algún golpe diciendo que estás aquí? ¿Hola? Hostia. ¿Puedes dar algún golpe? No puede ser. A ver. ¿Puedes, por favor, dar algún golpe? No me lo puedo creer. Pero de verdad, ¿qué es esto? Se está comunicando. Lo que quiera que sea. Y aquí tenemos, salimos de aquí, David, aquí tenemos un poco el que sí están escuchando. Sí quieren comunicarse. Lo hacen como pueden. Unas veces nos dan ecos del pasado y otras del presente. Pero la ciencia no llega a entender muchas de las cosas. ¿Ves? Ese ruido es paranormal. La ciencia no llega a entender muchas cosas. ¿Sabéis por qué? Porque a veces la ciencia tampoco tiene todas las respuestas. Quiero poneros un pequeño vídeo para terminar, el cual nos va a situar un poco en un axioma, y es que el ser humano, nosotros mismos, podemos interferir en la física de los fenómenos observables.
Esto la ciencia no lo reconoce, ¿no? Que un ser humano pueda interferir. No, ¿verdad? Pues lo vais a ver. Dale caña a esto. Y prestad atención. El colegio no es exactamente la verdad. Además, los sentidos nos gastan bromas. Uno debe preguntarse, ¿qué es la realidad en la que nos encontramos? Los físicos modernos dicen que no son más que ondas de información. ¿Me lo creo? Eso espero. ¡Uy! Y aquí tenemos al padre de todos los misterios cuánticos. El experimento de la doble ranura, que tiene muy mala fama. Para entender este experimento, primero tenemos que ver cómo actúan las partículas o las bolitas de masa. Si disparamos al azar un objeto pequeño, canicas por ejemplo, hacia la pantalla, vemos reflejado un patrón en la pared de detrás en la que han rebotado tras pasar por la ranura. Y ahora, si añadimos una segunda ranura, lo lógico es esperar ver una segunda franja en la pared de detrás. Ahora, probemos con ondas. Las ondas alcanzan la ranura, se propagan y llegan a la pared de detrás, donde tienen mayor intensidad justo enfrente de la ranura. La franja de resplandor demuestra precisamente esa mayor intensidad. Es un efecto similar al de la franja que dibujan las canicas. Pero cuando añadimos la segunda ranura, ocurre algo distinto. Si la parte superior de una onda choca con la inferior de otra, se eliminan entre ellas. De esta forma, en la pared obtenemos un patrón de interferencias. Donde chocan las dos partes superiores hay más intensidad, las líneas resplandecientes, y donde se eliminan no hay nada. Así pues, cuando lanzamos algo, es decir, materia, a través de dos ranuras, obtenemos esto, dos franjas de golpes. Pero con ondas, el resultado es un patrón de interferencias con muchas franjas. Muy bien, de momento. Vamos a ponernos cuánticos. Un electrón es un pedacito minúsculo de materia, como una canica diminuta. Lancemos una ráfaga a través de una ranura. Se comportan como las canicas, solo una franja. Si lanzamos estos pedacitos minúsculos a través de dos ranuras, tendrían que dibujarse, como en el caso de las canicas, dos franjas. ¿Qué? Un patrón de interferencias. Hemos lanzado electrones, pedacitos de materia. Pero aparece un patrón como con las ondas, no como con las canicas. ¿Cómo? ¿Cómo pueden trozos de materia generar un patrón de interferencias como una onda? No tiene sentido. Pero los físicos son muy inteligentes y pensaron, quizá las bolitas rebotan unas contra otras y crean ese dibujo. Y decidieron lanzar los electrones de uno en uno. Así no podían afectarse unos a otros. Pero estuvieron así una hora y vieron aparecer el mismo patrón de interferencias. No podemos ignorar la conclusión. Cada electrón sale como partícula. Se convierte en una onda de posibilidades, pasa por las dos ranuras e interfiere consigo mismo hasta que golpea la pared como partícula. Pero matemáticamente es aún más curioso. Pasa por las dos ranuras y por ninguna. Pasa por una y por la otra. Todas estas posibilidades están superpuestas las unas con las otras. El experimento desconcertó muchísimo a los físicos, tanto que decidieron mirar con atención para decidir por qué ranura pasaba en realidad el electrón. Pusieron un dispositivo de medición junto a la pantalla de las dos ranuras para ver por cuál pasaba y lanzaron el electrón. Pero el mundo cuántico es mucho más misterioso de lo que podían haberse imaginado. Cuando miraron, el electrón volvió a comportarse como una canica pequeña. Dibujó un patrón de dos franjas, no un patrón de interferencias. La misma acción de medir u observar por qué ranura pasaba conllevó que solo pasara por una, no por las dos. El electrón
electrón decidió actuar de manera distinta, como si fuera consciente de que lo observaban. Y en ese momento, los físicos se adentraron para siempre en el extraño submundo de los acontecimientos cuánticos. ¿Qué es la materia? ¿Canicas? ¿Ondas? ¿Y ondas de qué? ¿Y qué tiene que ver el observador con todo esto? El observador destruyó la función de onda con solo mirar. Y aquí tenemos la explicación al por qué la ciencia a veces tiene miedo de enfrentarse a determinados fenómenos paranormales. ¿Por qué un observador humano, físico o técnico ha alterado la función de onda? Este experimento es lo que pone en jaque a veces a la ciencia y nos da la antesala a que a veces tengan que aceptar que la ciencia tiene fenómenos paranormales incluidos. Muchas gracias y es un verdadero placer. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, Pedro. Y también yo me gustaría, ¿no?, que dieras un fuerte aplauso a nuestro técnico, Sí, que se ha aportado. David. Muchas gracias, querido. Se ha aportado, se ha aportado. Porque sin él esto es que sería imposible. Es un pulpo allí mismo. Tiene infinitas manos, lo toca absolutamente todo. Es hábil, eficiente, rápido. Gracias, David. Por cierto, no os vayáis aún, no os vayáis. Porque, aprovechando que tengo un experto en psicofonías como Pedro, me gustaría compartir una psicofonía. Sí, no lo sí, sabía, claro, esto, claro. sorpresa. Mira, me ha pillado de sorpresa. Una psicofonía que él conoce muy bien, que hoy no ha explicado, porque claro, tenía que explicar psicofonías nuevas, nuevos casos. Esto es un caso antiguo. Seguramente algunos ya lo recordaréis, otros no. Las psicofonías se pueden grabar en un magnetofón, se pueden grabar también en un móvil, ha pasado, y también en un contestador automático. Madre mía. ¿Sabes de cuál te hablo? Madre mía. Esta psicofonía se grabó en un contestador automático. Vamos a ver si se escucha bien, David. Porque me levanté y cuando me levanté... Pero ahí supongo que... Yo me levanté y cuando me levanté. Esta voz... Bueno, explica tú la historia. Está contando el momento de la muerte. Este hombre se levantó un día por la mañana y cuando se levantó, ¡pum!, le dio un infarto y ahí murió. Cuando se reunieron los familiares, allí velando el cuerpo, sonó el teléfono de una forma extraña, se disparó el contestador automático y todos los que estaban allí, todos los familiares pudieron oír la voz del padre, que era esta. ¿Puedes volver a ponerla? Porque lo he cogido de... Hoy me levanté y cuando me levanté... Porque me levanté y cuando me levanté... Estaba contando el momento de la muerte. Es muy fuerte, ¿eh? El momento de la muerte. Y esta voz se grabó después de la muerte. Después de la muerte. Después de la muerte. En fin, Misterio. ahí estaba.